capítulo 2 de Filipenses, verso 19. 19 al 24, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dije el apóstol Pablo, con su característica para escribir que él tenía inspirado, sin ninguna duda, por el Espíritu Santo. No creo que haya un apóstol más completo, hermanos queridos, que el apóstol Pablo. Todos los eruditos actuales, para ellos es un desafío estudiar los escritos del apóstol Pablo, porque hay teología, hay hermenéutica, hay todos aquellos, estas palabras técnicas que se usan, estos conceptos técnicos que se usan en la teología, están en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un erudito en su tiempo, era un hombre inteligentísimo, era el que había superado a todos, los intelectuales de la época. Así que, hermano, Dios escoge gente sin cultura, sin educación, como unos pescadores, para llamarlos a su círculo íntimo. Pero tampoco el Señor rechaza a los que tienen cualidades, a los que tienen intelectualismo, a los que vienen ¿no es cierto?, de buena cuna o que tienen dinero. No los rechaza, porque el Señor en realidad Él no se encandila, hermano, ni queda impresionado por nuestros dones o talentos, porque no son nuestros, porque los dio Él, porque son de Él. Dios se fija en el corazón, en el corazón. Entonces Pablo comienza ya a darle primero en el capítulo 2, verso 1, el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué ejemplo mejor? El siervo sufriente, el que se despojó de todo, el que se vació de sus derechos, de todo, para tomar un cuerpo, hacerse Dios hombre, para ser tentado, hermano, en todo, dice la palabra. O sea, por eso dice que no es un Dios que no se compadece de nosotros. Cuando nosotros somos tentados, y cuántas veces a lo mejor hemos fallado delante del Señor, el Señor no avala el pecado, pero sí se compadece, porque Él fue tentado en todo, solo que Él venció el pecado. Ahí está la diferencia. Pero Él lo hizo para entendernos y comprendernos. ¿Cómo será el poder del pecado en el ser humano? En un momento una persona puede ser completamente nublada, en un momento. Por eso es que tenemos que vivir aferrados de Jesucristo. Después habla a la congregación, cómo tiene que ser, ¿no es cierto?, su entrega para el Señor. Por eso yo no acostumbramos a esto acá en esta iglesia, porque siempre se ha dicho, las cosas se hacen por amor, hermano. No por obligación ni para ser vistos. Y no felicitamos a nadie, pero en este caso yo los felicito por estar aquí en la casa del Señor, con este día de frío, porque entienden que hay una necesidad mayor que la comodidad física. Me recuerdo que había un hermano, un famoso evangelista, muy amado, hermano G. Ávila, decía para los cómodos, aquellos que no van a la iglesia, que se quedan calentitos en su casa, el infierno va a ser mucho más calentito. Yo no soy tan así, no mando a nadie al infierno, pero no dejaba de tener razón el hermano G. Ávila, ¿no? Cualquiera que esté en su casa, no por motivo, sino que porque está muy helado, no confía en el Señor. Bueno, tendrá que arreglarse con el Señor. Yo no soy el que lo voy a echar del cielo ni lo voy a llevar para arriba. Cada uno es de acuerdo a su voluntad, a lo que quiere, a lo que tiene en el corazón con respecto a su Dios. Ama a su Dios por lo que ha hecho, va a tratar de estar en la casa del Señor, con sus hermanos, de ayudar en la obra. Así le decía Pablo que debemos ser como luminares en el mundo, ¿no es cierto? Hablaba a la iglesia de Filipenses. Que nada se haga por contienda o por vanagloria o por ocupar lugares, no. Todo antes haciéndolo con humildad. Ahora comienza los ejemplos personales. Primero, habla, ¿no es cierto?, de la humillación de Cristo. Primero Él saluda y habla de sus situaciones, después pone a Jesucristo como el máximo ejemplo, después habla a la iglesia, exhorta para que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Y ahora hay ejemplos generales y ahora hay ejemplos individuales. Y empieza, espero
espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Qué bueno, hermano, que cada vez que tomemos una decisión, esperemos en el Señor Jesús. Porque si no tomamos en cuenta las decisiones del Señor, yo le aseguro que va a venir solo quebranto, y va a venir solo miseria, y va a venir solo pérdida y llanto. Así es. Hay gente que tan fácilmente, hermano, toma una mala decisión y como si nada, y el culpable inmediatamente es Dios. Cuando Dios no tiene la culpa de nada. Pero Pablo siempre esperaba en el Señor, aún para estas cosas que era algo que él tenía en su prerrogativa, poder enviar a Timoteo, ¿no es cierto?, cuando él quisiera. Pero él dice, espero en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba en su cautiverio, eso le impedía a Pablo ir a Filipos. Pero él esperaba en el Señor Jesús, esperaba en la voluntad de Dios. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, esperemos y pensemos y lo analicemos, Señor, ¿estará en tu voluntad? Porque el apóstol Pablo sin duda tenía la intención de ir a Filipos y como no podía, porque estaba ahí, ¿no es cierto?, aprisionado, el deseo de su corazón era enviar a otro que pueda traerle noticias, llevarle noticias satisfactorias y traer noticias también para que él se goce, ¿no? Pero aún así, él no quería enviar a cualquiera, esperaba en el Señor. Y sin ninguna duda, el Señor guiaba al apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que quería? ¿Qué esperaba en el Señor? ¿Ah? Porque si no estamos en el Señor, hagamos lo que hagamos, hermano, las cosas no funcionan. Pero cuando estamos en el Señor, las cosas van a funcionar, hermano. Mi hermana hablaba del grupo pequeño. Hoy día, claro, un día miércoles con frío. No es un grupo pequeño, pero las cosas funcionan con aquellos que aman al Señor. Aleluya. La iglesia no se detiene. ¿O se ha detenido la iglesia por algo? No, la iglesia sigue funcionando porque es del Señor. Entonces, cuando nosotros esperamos en el Señor, tenemos la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios. ¿Y qué quería el apóstol Pablo? ¿Qué esperaba en el Señor? Tener la bendición de enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quería enviar a Timoteo. Esperaba en el Señor que se dieran las condiciones, porque no se olvide que antiguamente un viaje de esos 100, 200 kilómetros, depende el lugar, ¿no? Ahora era un poco más lejos porque Pablo estaba en Roma. Así que había que tener dinero para el viaje, para pernoctar. Iban de ciudad en ciudad, tomaban un barco en esos años, ¿no es cierto? Y ahí a un puerto, tenían que pernoctar esa noche. Había que pagar algún alojamiento o ver la casa de algún hermano donde poder pernoctar, ¿no? Pero Pablo quería enviarlo no solo para saber por medio de Timoteo noticias de ellos, sino también para que ellos sepan noticias del apóstol. Qué bueno es cuando nos encontramos y hablamos de las noticias, cómo está el hermano que no lo veo tantos años. Ahí está el hermano fiel sirviendo al Señor, todavía está, pie del cañón. Es un buen ayudante en la obra. Qué triste es cuando uno se acuerda de una persona que estuvo en el fuego de Dios, ayudaba, colaboraba, y de repente alguien dice, no está en la iglesia, no sé, ya no va. Qué triste, ¿no? Bueno, Pablo esperaba recibir noticias satisfactorias de los filipenses hacia él y que los filipenses que amaban a Pablo se consolaran a través de las noticias también que les llevaba Timoteo. Sí, el hermano Pablo está en cadenas, pero él espera pronto ser libre, porque no se olviden que veníamos hablando adelante que él esperaba, tenía la confianza de que iba a ver a los filipenses. Como dicen los teólogos, no se ponen de acuerdo y nadie asegura que Pablo haya logrado nuevamente volver a Filipos, no lo sabemos, pero era el deseo de su corazón, ¿no? Ahora, ¿por qué mandaba a Timoteo, hermano? Esto es importante. Mandaba a Timoteo, ¿habían otras personas más ahí en Roma con él? Sí, habían. Lo podemos ver más adelante. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Por qué quería mandar a Timoteo? Porque no tenía nadie más con el mismo ánimo que el apóstol Pablo de ir a visitar a los hermanos. Y no estaba diciendo que no habían hermanos buenos, que los otros eran malos, pero Timoteo tenía características especiales.
Era un joven, pero un joven que se desvivía por la obra, un joven que ponía a Dios primero, que ayudaba. Timoteo fue de tremenda ayuda para el apóstol Pablo, para el ministerio de Pablo, para que enviar las cartas, para vigilar las iglesias, fue de tremenda ayuda. A ninguno. ¿Qué dice? A ninguno tengo del mismo ánimo. Cuando estudiamos esa palabra del mismo ánimo en el griego, yo no les nombro la palabra, la tengo anotada aquí, pero que no vengo a dar clases de teología a nadie aquí, ¿no? Pero significa el original, a ninguno tengo de igual alma, o sea, del mismo sentir. Como decía, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma alma, el mismo deseo, el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ahora dice, no tengo a nadie con el mismo sentir, que yo siento, el amor que siento para ir a verlo, como Timoteo. Tenía la misma alma. Pablo lloraba por los filipenses, Timoteo igual lloraba. Tal vez tuvieron muchas horas de oración juntos, intercediendo, hermano. Así que nadie que tenga iguales sentimientos, igual disposición de ánimo, igual mentalidad que Timoteo. Aleluya. ¿Habían más en Roma? Claro que habían. Estaba Epafrodito, habían otros predicadores, habían otros maestros en Roma. Pero Pablo dice que Timoteo le era de tremenda ayuda. Ninguno de todos los demás era como Timoteo en su entrega, hermano, en su entrega. Ahora, y no solo eso, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo decía, yo quiero saber de mis hermanos allá en Filipos, y Timoteo decía, yo igual tengo unas ganas, hermano Pablo, de estar con ellos, de saber, de verlos. Y Pablo se gozaba al ver a Timoteo con ese ánimo. Que se interese por vosotros, hermano. Alude a un fuerte sentimiento por algo o por alguien, hasta hacerse una preocupación. O sea, por eso decía, ninguno que tan sinceramente se preocupara por los filipenses. ¿Se acuerda que la otra vez explicamos de dónde viene la palabra sincera? ¿Se acuerda? Que no tenía falsedad. De esas cerámicas que vendían, ¿no es cierto? Y algunos que se quebraban y algunos los remendaban, como decía el chavo, ¿no? Los remendaban con cera solamente y los vendían y timaban a la gente. Y después cuando venía el sol, la cera se empezaba a derretir y se partía el plato y se daba cuenta que no estaba correcto. Entonces, en esos años explicamos que los buenos, digamos, artesanos, le ponían, ¿no es cierto?, en sus negocios, imagino, aquí, cerámica sin cera. O sea, sin quebradura, sin trizadura, una cerámica que había sido bien cocida en el fuego, tenía buen temple, era algo bien hecho, firme. Entonces ahí viene la palabra sincero, o sea, sin dobleces, sin falsedades, de una sola línea. Entonces, ninguno que tan sinceramente, tan sin hipocresía, se preocupe por ustedes. Ninguno como Timoteo. Qué lindo que el apóstol diga eso de Timoteo, hermano, querido. Que habían otros, pero ninguno tan sinceramente, que hasta en Timoteo, así como Pablo se preocupaba de los filipenses, Timoteo también. Era una preocupación constante. Eso, hermano, es una oración sincera. A veces tú estás orando y de repente el Señor te trae cosas a la cabeza y empiezas a orar por el cuerpo pastoral. Señor, mira el cuerpo pastoral, protégelo, pues dale luz. Estamos en tiempos de tinieblas. Que no vayan aquí, que no vayan allá, que no sean engañados por el diablo. Y comienzas a sentir un peso. Y los pastores ni saben que tú estás orando por ellos. Ni saben. Incluso con algunos de ellos a lo mejor ni tienen muy buena, ¿cómo se dice? No tienen afinidad, pero son siervos de Dios y tú oras por los siervos de Dios. No solo oramos por los que tienen afinidad con nosotros, sino porque está la obra de Cristo en juego, ¿entiendes? La lucha es por la obra de Jesucristo. Pablo sentía ese peso, Filipenses también, que así lo sintamos nosotros cuando oremos, hermanos, los unos por los otros. Un sentimiento hasta volverse una preocupación, un deseo. De repente viene a mi mente los hermanos enfermos que no pueden venir a la casa de Dios. Yo le digo, Señor, ahí está mi hermana tanto, mi hermano tanto. Quisieran estar en tu casa, Señor. A lo mejor cuando los conocimos antes eran flojos, no venían al templo. ¿Ah? Y ahora que están enfermos, lo único que se les escucha decir de su boca, ¿cómo quisiera estar un momento, un día en la casa de Dios? Por eso no pierda
su tiempo, hermano, en cosas que no tienen valor. No hay mayor bendición que estar en la casa del Señor. ¿Y por qué era sincero? Porque todos los demás, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Ahí está la diferencia de Timoteo con los otros. Lamenta Pablo, hermano, no encontrar en los demás hermanos un suficiente amor a Cristo para poder ir a visitar o emprender esta labor de ir a ver a los filipenses. ¿Por qué? No tenían ese mismo deseo porque era un largo y penoso viaje, hermano. Como le decía antes, cuya fatiga habían tal vez ocasionado la enfermedad. En Epafrodito, en una de las cartas, dice que cuando vino Epafrodito trayendo la ofrenda, ¿no es cierto?, de Filipenses, hasta acá donde está, Epafrodito enfermó y estuvo a punto de morir. Y fue por el viaje. Como le decía, tenían que pasar en barco, tenían que bajarse en un puerto, la comida no era la misma en todo lugar. Pero Epafrodito fue encomendado y llegó donde el apóstol, ¿no? Pero casi le cuesta la vida. Y tal vez por eso algunos pensaban, sí, es como cuando el pastor de repente, no sé si pasará en otras iglesias, pero aquí no pasa eso, menos mal, ¿eh? No. Pero el pastor quiere mandar a alguien a hacer algo, o se sabe una necesidad, y quién podría hacerlo, y los hermanos empiezan a esconder sus cabezas uno detrás de otro para que no me vean, que no me manden a mí, ¿no? Una cosa así, porque, pucha, no me gusta, o hay que hacer ya un esfuerzo, ¿no? Así mismo estarían ahí los hermanos. Entonces, todos se preocupaban solamente de lo suyo propio, porque era un largo viaje. Esto, hermano, tiene un mensaje para nosotros en la actualidad, porque nosotros nos hemos puesto cómodos en nuestro pequeño mundo de hogares, ¿no es cierto?, nuestros hogares. Tiene mucho que ver nuestra comunidad, nuestros refrigeradores, ¿no es cierto?, nuestra comida que tenemos en la casa. A veces no venimos al culto, llego cansado del trabajo y llego al refrigerador y veo, mi señora, mi esposa me compró una tortita, ya no tenía idea. Tengo unas ganas, voy al culto o no voy al culto. ¿Qué más que pierda un culto? El Señor no me va a condenar por eso. Así a veces, ¿no? Y nos quedamos con un pedazo de torta en nuestra comodidad, ¿no? O los televisores. Son las 7 de la tarde, tengo que ir al culto, pero hoy día juega Chile. Juega Chile y juegan ahí los jugadores y a lo mejor va al Mundial Chile. O sea, no, esto no se repite de nuevo, no se repite de nuevo. Tengamos cuidado, hermano, porque las oportunidades que te dé a Dios tampoco se repetirán. Y perder una oportunidad del Señor es más valor que perderte un partido de fútbol, que lo puedes ver repetido después si quieres, así con la tecnología de ahora. Así que tengamos cuidado, hermano. O cualquier otra cosa, el trabajo. Gente que se afana por el trabajo, ¿no es cierto? Tengamos mucho cuidado, hermano. Por eso la Biblia nos habla en Lucas 8:14, cuando nos habla de el afán, ¿no es cierto? Las semillas, cuando caen en diferentes lugares, ¿no? Dice que la que cae entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Que llevemos fruto, hermano. Que llevemos fruto. ¿Qué es lo que es el fruto? El fruto no es solo, algunos quieren llevar fruto, es que tú traigas un amigo y se salva, es fruto. Sí, es fruto de salvación. Pero dar fruto en el Señor a veces se malentiende. Dar fruto en el Señor es cualquier obra que tú haces para Dios. Es fruto. Si tú vienes a barrer a la iglesia, estás dando fruto. Fruto de amor para Dios. Mis hermanos que de repente dicen, los hermanos están trabajando, como pasa aquí, ¿no es cierto? Pero yo no puedo ir a ayudar, dice la hermana, pero puedo enviar una oncecita, como nos traen los hermanos de repente. No puedo ir, pero ahí están. Fruto. Nosotros nos creemos que esas cosas no van a ser tomadas en cuenta. Eso va a ser tomado. Nadie va a ser salvo por obras, se lo digo, no, se lo he repetido. Pero esas obras de justicia Dios las preparó para que anduviéramos quienes los hijos de Dios. Y nosotros con nuestras obras demostramos que amamos a Dios. No somos salvos por las obras, pero eso demuestra el amor que tenemos para con el Señor. Así que tenemos que llevar fruto. Otra característica, ¿no es cierto?, que caracterizaba a Timoteo era su fidelidad, hermano. Era fiel.
Y esto aquí se ve de manera indirecta cuando el apóstol lo compara con los demás líderes y dice, porque a ninguno tan sinceramente se interesa con nosotros, porque todos buscan lo suyo propio. O sea, estaba diciendo, he mirado a quién enviar y en realidad todos los caminos apuntan a Timoteo, no hay otro. Qué triste es esto, hermano, ¿no? A veces conversando con un siervo de Dios anciano, uno hace preguntas y pregunta cosas como esta ahí, pero ¿se podrá extender la obra? ¿Será bueno que haya otra iglesia en otro lugar, que se envíe a otra persona? Pero claro que es bueno. La respuesta, claro que es bueno. Pero después viene la experiencia del siervo de Dios anciano y la respuesta es, la pregunta para el que pregunta es, ¿pero a quién enviamos? Dime uno solo dentro de la iglesia que cumpla las características, que sepamos que lo vamos a enviar y no va a dejar la obra tirada. Aquí tuvimos casos así, hermano. Tuvimos en esta iglesia. Dios tenga compasión. Entonces, al final, indirectamente también Pablo está diciendo que los demás no estaban poniendo al Señor en primer lugar. No se olvide, dice que los demás buscaban lo suyo propio. ¿Por qué dice eso Pablo? No se olvide que más adelante Pablo habla que algunos líderes de la iglesia, el mismo Roma, ¿no es cierto?, tenían una actitud egocéntrica y una falta de amor también. ¿Por qué? Porque aunque el evangelio era proclamado por varios líderes en Roma, a veces, dice Pablo, lo predicaban por envidia y contienda. Buscaban lo suyo propio, por contención, no sinceramente. Eso lo vimos en el capítulo 1, verso 15 y verso 16. Y qué triste que aunque el apóstol se gozaba, no importa que se predique por contienda, no importa que predique por hacerme daño, pero al menos si se salvara un alma, con su predicación el apóstol se gozaba. ¿Me entienden? Pero no debiera ser así. Qué triste, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A diferencia del hermano Timoteo, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando decía no lo que es de Cristo Jesús. No eran fieles, sino que se habían vuelto inconstantes, inestables en su vida espiritual, porque así es una persona que no tiene una vida espiritual constante, hermano, es inestable. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un ejemplo de esto era Demas, un colaborador que fue confiable de Pablo en Roma. No, Colosenses 4:14. Dice, os saludo Lucas, el médico amado, y Demas, ¿no es cierto? En Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo. Estaba Demas dentro del círculo que colaboraba con Pablo, de los que él estimaba, estaba Demas. Pero después, ¿qué dice 2 Timoteo 4:10 al 16? Quien acabó por abandonarlo. Dice, y Demas me ha abandonado amando más este mundo. No sirve, hermano, 10 años irse al mundo. La constancia en la fe es la que nos va a llevar a la gloria. Constancia en la fe. Hay gente que dice tener mucha fe, pero son inconstantes. Un día están arriba, que parece que le va a salir ala y fuego por todos lados, y otro día andan como un témpano de hielo, enojados, llegan a la iglesia con una cara así de larga y no se sabe, inconstante. Ese hermano, dice la gente, no sé cómo, hay que encontrarlo, como se dice, con el pie derecho. Un día, ¿has visto a esa gente, hermano? Usted? Ahí en todas las iglesias, de repente aquí igual, de repente aparece alguno. De repente lo saluda. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios. Anda contento del hermano. Y otro día llega en la puerta y, buenas tardes. Lo hace enojado. Inconstante. Están arriba, están abajo. Es lo que se conoce hoy día en estas palabras nuevas que se han inventado, pero no dejan de ser, de tener razón. Hablando con un pastor el otro día, los almáticos. ¿Qué son los almáticos? Alma viene de sentimientos. El centro de las emociones, el sentimiento está en el alma. Entonces, almáticos. Andan para arriba y para abajo. Un día hablan, gloria al Señor, hermano.
les toca dirigir un culto, lo que sea, y fuego ardiente. Y el otro día llegan como unos palos. Ya no es el mismo que está arriba del púlpito. Son almáticos. Son de algo. Tienen que estar sintiendo algo para sentirse bien. Viene la prueba, viene el apretón y ligerito Satanás nos manda abajo. Porque son de sentimiento. ¿Entiendes? Los almáticos. Me he contado unas historias, pastor, que no las voy a contar aquí porque me imagino que son personales de su iglesia. Pero me la contaba de los almáticos. Bueno, que no haya muchos almáticos aquí, sino que hayan espirituales. Gente espiritual. El espiritual, hermano, está siempre en la voluntad de Dios. Vengan los vientos, las tempestades, las tormentas. El que está en el Espíritu, junto con el Espíritu de Dios, va a poder sobrellevar y sobrepasar cualquier problema. No se va a sentir por un consejo que usted le dé, hermano. O porque alguien no le pasó la mano en la puerta. No, son detalles. Cosas que no tienen valor. No lo que es de Cristo Jesús, porque todos buscan lo suyo propio, pero no buscaban lo que era de Cristo Jesús. O sea, como Demas, que abandonó al final, ¿no es cierto?, a Pablo. Ahora, mire lo que dice Pablo en su última carta a Timoteo, en la carta segunda a Timoteo, ¿qué le dice? Me abandonaron todos los que están en Asia. Qué triste, ¿no? En 2 Timoteo 1:15 habla del abandono. Y llamó a Timoteo a permanecer fiel. En 2 Timoteo 1:3. La fidelidad de lo que estaba hablando. Fiel. Una persona fiel es una persona confiable. Yo hablaba aquí con los hermanos, ¿no es cierto? De repente con mis hermanos, cuando conversábamos en la iglesia, decíamos que le cuesta a los pastores, porque esta es la queja en todos lados, con los cuerpos pastorales, cuando conversamos, de que hayan personas fieles en la iglesia. Por eso yo me gozo, hermano, cuando voy a una iglesia y me invitan a predicar. En tiempos de evangelismo recorrí mucho, y después de un año que iba, después de 2 años iba, y otra vez estaba el mismo hermanito que me recibió en la puerta. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga, adelante. Después me invitaban a predicar unos 2 años más, ya habían pasado 4, y otra vez estaba ese hermano ahí. Hola, pastor, ¿cómo está? Me alegro verlo, tenerlo con nosotros, pasa adelante. Y uno dice, este hermano es una ayuda para el pastor. Pero uno se da cuenta al tiro cuando visita una iglesia, uno que es itinerante, digamos, como evangelista. Va una vez, lo invitan, y hay un hermano en la puerta, y hay otros hermanos adelante que están al lado del pastor. Y uno observa los coros, por ejemplo, ya. Y va a los 2 años, ya no hay ninguno de los que vio la primera vez. Hay otra gente nueva. En la puerta había otro. Y uno le pregunta al pastor, ¿y los hermanos? Antes tenía otro. Sí, no, ese hermano ya no está acá. No está sirviendo al Señor. O se fue. Se fue. Porque el almático busca una iglesia a su manera. No me gusta cómo cantan, no me gusta cómo aplauden, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Por eso yo no peleo por las almas. Yo he visto pastores peleando por las almas. Me quitó un alma el pastor. Se llevó un alma. Oiga, hermano, si alguien no quiere estar con usted, es una bendición que se vaya a otro lado, que sirva al Señor. Que sirva, no que se pierda. Pues si una persona que no está en agrado en un lugar va a ser un problema. Yo que he trabajado en la empresa, por ejemplo, en las empresas, hay gente que reclama por todo. Están ahí, reciben un sueldo, firmaron un contrato. Nadie los obligó a poner la firma. Firmaron porque tienen una necesidad. Necesitan trabajo porque necesitan un sueldo. Pero ahí están, hermano, todos los días. No, que este patrón, este es abusador, este gallo aquí, aquí, aquí no lo valoran a uno, aquí, allá. ¿Para qué sufre? Sencillamente, si no está de acuerdo, dígale a su patrón, ¿sabe qué, patrón? No estoy de acuerdo con lo que estoy ganando, no me gusta el trabajo, me voy y me busco otro. Y déjese de hinchar, iba a decir. Se me salió una palabra. Déjese de molestar, una palabra chilena, para los que van a escuchar en otro país. Hinchar es molestar. Déjese de hinchar a los demás, déjese de molestar a los demás, porque a veces el trabajo con una persona así, hermano, ojalá esto no suceda en las iglesias también. Hay gente así, que aman no lo de Cristo Jesús, se aman ellos. No, que esto no está aquí, que esto no está mal. Qué bueno es que haya gente confiable, hermano, de fe. Y miren lo que dice Timoteo. No me quiero pasar del tiempo porque yo sé que estamos bien.
Miren lo que habla del apóstol Pablo, qué lindo que un pastor hable esto de una persona. Pero ya aquí voy a enviarle a Timoteo, deseo en mi corazón enviarle a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué se los envío a él? Porque ya conocéis los méritos de él. Miren las palabritas que se manda Pablo para favor de Timoteo. Ya conocéis los méritos de él, méritos, conocer, poner a prueba. Eso es lo que va a entender el original, poner a prueba. O sea, al emplearse en relación con una persona, describía un carácter y valor comprobado de Timoteo. Su carácter, su valor. Le decía, ustedes ya conocen quién es el hermano Timoteo. No les voy a enviar a cualquier persona, ya conocen quién era Timoteo. Y esto que dijo Pablo aquí, hermano, le llama la atención a los teólogos, que no lo dijo de ninguna otra persona. No hay ninguna otra persona en sus cartas que haya dicho algo como lo que dijo de Timoteo. Ahora veamos algunos aspectos, hermano, de la vida de Timoteo y por qué Pablo lo recomienda con tanto fervor a Timoteo. Veamos, porque alguien dirá, ¿y por qué Pablo era Timoteo era su protegido? Dirían algunos. El colgado del pastor. Ahora, veamos los caracteres. Timoteo venía de un matrimonio mixto, eso ustedes lo saben. La madre era judía y su padre era griego. Así que fue enseñado sin ninguna duda por el padre en todas las letras griegas. Era un tipo muy inteligente y este tipo, hermano, de matrimonio, aunque era repudiado entre los judíos, era bastante frecuente. Y esto pasa cuando no se toma en cuenta la palabra de Dios. El Señor le dijo a los judíos que no hicieran, que no tuvieran ningún tipo de relación con los paganos. ¿De acuerdo? Lo mismo habla en la iglesia el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Entiendes? Por eso cuando ya un hermano es cristiano, sobre todo si ha sido criado en la iglesia, es triste cuando se van al mundo. O viceversa, ¿no es cierto? Hermana también. Pero estos matrimonios eran comunes en ese tiempo. Pero la madre de Timoteo era una mujer cristiana, gracias al Señor, y que a su vez provenía de un hogar cristiano. ¿Cómo sabemos que venía de un hogar cristiano? Porque Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oraba por Timoteo, el apóstol Pablo, deseando verte y acordarme de tus lágrimas. Él sabía que Timoteo lloraba en lágrimas por la iglesia y por los hermanos. Me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe que hay en ti. Pablo se dio cuenta que Timoteo era un joven, pero un joven de fe. La fe que hay en ti, aquí viene lo importante, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Quién era la matriarca de donde llegó el evangelio al conocimiento de Timoteo, no? Y llevó el evangelio a Timoteo, la abuela Loida. Y en tu madre Eunice. No sabemos por qué Eunice se casó con un griego, ¿no? Pero de ahí, de esa relación, viene Timoteo. Y estoy seguro que así como habitó esta fe en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, en ti también. ¿Se fija, hermanos? Se fija, 2 Timoteo 1, 3, 5, lo puede leer eso, la importancia de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. No importa, porque sin ninguna duda el padre, porque la Biblia no habla del papá de Timoteo, no lo nombra. Seguramente el papá era impío. Por eso es importante la enseñanza a los niños, hermano, está en la Biblia. Por eso estas ideologías modernas quieren destruir a los niños, tomar a los niños de abajo, porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. No se olvidará. Yo no me olvido hasta el día de hoy de los consejos que nos daban nuestros padres cuando éramos chicos. Por eso servimos al Señor hasta el día de hoy. Con problemas, vicisitudes, hemos visto de todo en el ministerio del papá. Pero estamos aquí y estamos enseñando a nuestros hijos. Les decimos, prediquen el evangelio, amen al Señor, no condenen a nadie, pero que nadie los manipule a olvidarse de Dios. Porque el día que se olviden de Dios, perdieron todo. Hizo bien su trabajo Loida.
la abuela, y Eunice, la mamá. Porque pese a la influencia del papá, ¿me entiende? Que sin ninguna duda llevaría a Timoteo a la letra y le diría, hijo, vamos acá, no sé si en ese tiempo yo estoy haciendo una comparación, una comparativa, a ver, ¿qué juegos habrían? Los griegos, bueno, los juegos griegos, las olimpiadas. Vamos, hijo, a las olimpiadas, vamos a ver las carreras, vamos a ver las peleas de los gladiadores. Y ahí estaría la mamá, hijo, no. Porque después esos terminan en fiestas, terminan esto, terminan lo otro, terminan en vino, alcohol, licor, orgía, porque así eran en los tiempos los griegos. Y parece que la enseñanza de la mamá pudo más que la del papá. Y Timoteo fue un hombre que aparece en la palabra de Dios, el Espíritu Santo dejó estampado aquí su nombre, hermano. ¡Qué honra para ese joven! Pero ya conocéis los méritos de él. Ahora, ¿cómo se conocieron con Pablo? De acuerdo, si vamos a la Escritura, es muy probable que Timoteo nació en Listra, por lo que dice la Biblia, ¿no? Y vivía allí cuando Pablo y Bernabé visitaron aquella ciudad en su primer viaje misionero. El nombre Timoteo se menciona por primera vez en Hechos 16:1. Ustedes lo pueden anotar ahí. Dice 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Había allí en Listra, a Derbe y Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Ve? Lo dice la Biblia. Esta inferencia que hace aquí, ¿no es cierto?, la palabra, la porción bíblica, es que Timoteo recibió el Evangelio por medio de Pablo. Todos los eruditos llegan a esa conclusión. Y fue convertido durante el primer viaje misionero del apóstol a Listra, en Hechos 14. Ahora, cuando Pablo visita por segunda vez Listra, en Hechos 16, ya Timoteo es considerado discípulo, lo cual indica que ya era cristiano. Hay otra característica que el apóstol habla, no solamente que era conocido los méritos de él, sino que también dice que él lo trataba que como a hijo, a padre, que Timoteo servía a Pablo como si fuera Pablo su padre. En su primera epístola a Timoteo, Pablo le llama verdadero hijo en la fe a Timoteo, y en 2 Timoteo 1:2 le llama amado hijo. Esto verifica que Timoteo era hijo en la fe del apóstol Pablo. Aquí quiero aclarar una cosa para enseñarle a la iglesia. Esto es un pensamiento mío. Cuando alguien se convierte, hermano, hay una palabra que se dice, y yo no voy a condenar a nadie por lo que, tampoco digo que esté mal, pero yo hallo que a veces vamos más allá queremos decir más allá, se le llama hijo espiritual. Yo leí en todos los comentarios esto nota que Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y yo creo que nosotros lo que podemos dar a luz son hijos en la fe, pero no hijos espirituales. Porque no hay ningún hombre que sea tan espiritual para dar a luz un hijo espiritual. ¿Entiende, no? Pero sí hijos en la fe. La mayoría de los que estamos aquí hoy día somos hijos en la fe. Hubo un pastor que antecedió a mi persona, mi padre, nos predicó, somos hijos en la fe, nos predicó, nos salvamos con su predicación y nos inculcó la fe de Jesucristo. Y él va a recibir su premio en la gloria por el trabajo que hizo con nosotros. Yo soy un pastor joven y cada persona que se convierta aquí a través de nuestra predicación va a recibir premio, ya será hijo en la fe. Por eso que usted va a otro lugar algún día, Dios lo lleva a otro lado, se va por un trabajo o por fuerza mayor, pero sigue siendo cristiano, va a ir a otra iglesia, le va a preguntar y usted, sí, yo soy allá, yo soy hijo en la fe del pastor tanto, él me predicó, ahí me hice salvo, en esa iglesia me salvó el Señor. Y ahora estoy acá, pero vengo de allá, de esa línea. Soy hijo de allá. Hijo en la fe. Por eso yo no estoy, yo a mí no me gusta que me digan, no, el pastor es mi padre espiritual. No, hermano, yo soy padre de mis hijas. ¿Me entiende? No tengo más hijos. Los otros son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Pero sí son hijos en la fe, porque lo que yo hago es venir a enseñarle aquí la fe de Jesucristo para que usted entienda la palabra. Yo no le escondo nada, no le escondo ninguna cosa. Quiero que sepan lo que la Biblia dice.
para que el día de mañana ustedes sepan enfrentar las adversidades que vienen con la misma fe que yo he enfrentado todas las situaciones que el Señor me ha permitido vivir hasta aquí. Y vean que es posible la victoria con Jesucristo. Como el apóstol Pablo. Él creía y estaba seguro que el Señor iba a estar con él en cualquier situación. Aleluya. Entonces, como a hijo. Así que, hijos en la fe. Cuando usted, mi amado hermano, traiga a una persona a la iglesia y se salve, ese va a ser un fruto suyo. Y si usted hace un buen trabajo y está al lado de él y después cuando ya se convierta, sigue con su amigo o amiga y lo sigue trayendo y le sigue diciendo, vamos a la iglesia, porque como anillo primero cuesta, como los niños, ¿no? Siempre nos cuesta la primera. Después ya toma tranco, la persona ya puede andar solo, 6 meses, 7 meses, ya va a ser un cristiano, ya aunque usted se enferme, él va a seguir viniendo o ella a la iglesia porque ahora ya entiende que esto no es religión, que no viene a la iglesia porque viene la hermana, el hermano, o porque el amigo tengo que ir, no, porque es mi necesidad, y comienza a caminar. Por eso yo le digo, hermanos queridos, yo soy un pastor medio atípico, pueden tratarme de decirme muchas cosas, porque yo he hablado con mis hermanos, yo veo gente aquí, viene, se convierten al Señor oro, y yo le agradezco al Señor, ¿me entiende? Le doy gloria a Dios porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Pero yo no me encandilo ni me vuelvo loco. Porque esto yo ya lo he visto 20, no sé, tengo una manera de decir yo cuando exagero algo, y mi señora me dice, no, pero ya estoy exagerando. Y esto ya lo he visto 20.000 veces, lo he dicho así, muchas veces, a veces tengo no, esto ya lo he visto 20.000 veces. A lo mejor estoy mintiendo porque no lo he visto 20.000 veces, pero es una manera de decir, pero yo lo he visto ya muchas veces. Viene gente a la iglesia, levanta su mano, se convierte a Cristo aparentemente, y yo aprendí, hermano Gigi Ávila, la persona tiene que dar fruto primero. Y es lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros tratemos a toda la gente que viene con alegría, pasamos la mano, les ayudamos en todo, pero primero esperemos que dé los frutos. La persona que entró el Señor en el corazón va a dar frutos, va a cambiar, va a haber un cambio. ¿Me entiende? ¿Amén? Así es lo que yo enseño, ¿no? Y es lo que la Biblia dice, hermano. Así que no nos encandilemos mucho. Hoy día hay gente, me contaba recién una persona que en cierta iglesia por ahí llegaron alguien y pasó a dejar un bolso. Mire cómo a veces Satanás como es astuto. Pasó a dejar un bolso. Seguramente había arrancado, no sé, la persona que estaba no vio, lo tiró, no vio maldad. Resulta que después cuando venían, parece, persiguiendo, llegó a investigaciones y había un tremendo lío porque usted sabe lo que impera hoy día. Y el pastor tuvo que andar dando explicaciones casi un año por algo que no tenía por qué haber pasado. Porque hoy día la gente no está como antes. ¿Me escuchó? La gente no es como antes hoy día. No seamos inocentes. Hoy día la gente no es como antes. Tengamos cuidado. Como a hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio, hermano. Qué lindo lo que dice. No ha estado solamente ahí al lado, ha servido. Desde el momento que el apóstol Pablo escogió a Timoteo para estar a su lado, ¿no? Timoteo renunció, hermano, como joven, sin ninguna duda, con la preparación griega que tenía, el estudio, y era un joven muy capaz. Y renunció seguramente a algunos deseos personales que tuviera para su vida. Me imagino que como todo joven, retrasó su matrimonio, quería tener una joven y casarse, pero retrasó por la obra muchas cosas, Timoteo. Y él empieza en el Señor una verdadera aventura, hermano, que resultaría en mucho más satisfacción espiritual para él. Y que también trajo sufrimiento a Timoteo y sacrificio. No se olvide que en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo tomó como compañero de viaje a Silas y al llegar a Listra encontraron a Timoteo. ¿Ve? De quien Lucas dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Hechos 16:2. Ahora, por invitación de Pablo, invitándolo Pablo, Timoteo se une a la comitiva misionera. Y también se cree que antes de partir, puede que Timoteo haya sido encomendado al ministerio o haya sido ungido al ministerio. Por eso Pablo después le escribe: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio.
¿Qué significaba imposición de las manos al presbiterio? Vimos la palabra presbítero, ¿cierto? De presbútero en el griego, ¿cierto? ¿Qué significaba? ¿Un pastor? ¿Un obispo? ¿O alguien que supervisaba? Eso sencillamente era. Así que los pastores supervisores que ya habían en la iglesia fueron los que impusieron las manos sobre Timoteo y lo encomendaron al ministerio. Y yo no creo que haya sido de manera irresponsable. Por eso Pablo dice que no hay que poner las manos sobre las cabezas de nadie de manera livianamente. ¿Ah? Así que eso lo dice, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo 4:14. Ahora el joven y vital Timoteo acompaña a Pablo hasta Filipo, ¿no? No sabemos dónde estaba Timoteo cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Se acuerdan que fueron encarcelados en Filipo? Pero de que Timoteo estaba ahí, estaba ahí. No sabemos qué estaba haciendo, ¿no es cierto? El relato bíblico en Hechos 17 sugiere la posibilidad de que Timoteo estaba en Filipo dando instrucciones teológicas y espirituales a los creyentes en la recién fundada iglesia. Pablo confiaba en Timoteo. Pablo y Silas, ustedes saben, continuaron su viaje a Tesalónica, luego fueron a Berea. No se olvide que hubo un escándalo en Tesalónica, ¿se acuerdan? Así que los hermanos le dijeron que mejor vaya a Berea. Va a Berea. El apóstol Pablo tuvo que salir de Berea debido a la persecución de los judíos, que cuando escucharon los de Tesalónica que Pablo estaba en Berea, también llegaron allá los revoltosos a hacerle daño, ¿no? Así que tuvieron que salir de Berea debido a la persecución, ¿no es cierto? Pero dejó allí a Silas y a Timoteo. Así lo dice la Biblia. Pablo tuvo que salir de Berea, pero dejó allí a Silas y Timoteo, quien aparentemente, si estaba ahí en Berea, ya había terminado su trabajo en Filipo. Ahora, desde Berea, Silas y Timoteo después salieron para Atenas por mandamiento de Pablo. Ustedes vean el libro de los Hechos. La estancia de Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Atenas fue muy cortita, pues tuvo su encontronazo con los atenienses paganos ahí, que no pudieron aceptar la simplicidad del Evangelio de Jesucristo. De Atenas, Pablo pasa a Corinto y allí se unieron nuevamente Timoteo y Silas, quienes regresaban de Macedonia. Hechos 18:5. Pueden ver ustedes todo eso. Ahora, cuando Silas y Timoteo vienen a Macedonia, Pablo dice en la Biblia que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, aleluya. Después de algún tiempo en Corinto, Pablo y sus compañeros salieron para Éfeso y allí permanecieron 2 años, durante los cuales la provincia de Asia fue evangelizada. ¡Qué lindo! Ahí fue evangelizada la provincia del Asia. Y ahí fue cuando el apóstol Pablo se propuso ir a Jerusalén y luego regresar a Macedonia y visitar a los cristianos. Pero antes de partir a Jerusalén, el apóstol envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. Hechos 20. Relata que Pablo recorrió las regiones de Macedonia y luego fue a Grecia. Y en su viaje de regreso rumbo a Siria, pasó de nuevo por Macedonia y de allí un grupo de hermanos fueron a despedirlo hasta Asia, encontrándose entre ellos también Timoteo, que sin ninguna duda seguramente seguía ministrando la palabra de Dios en la iglesia de Filipo. Por eso se dice, lo he entendido, que Timoteo fue uno de los pastores de la iglesia de Filipo. Fue pastor, Timoteo, y uno de los grandes pastores de la primera era cristiana, o sea, el tiempo de la era cristiana, ¿no? Así que cuando hizo "ha servido conmigo en el Evangelio", nos podemos dar cuenta que Pablo sabía por qué lo decía. Había servido con el apóstol, lo había acompañado en sus persecuciones, había fundado las iglesias con el apóstol, y cuando el apóstol tenía que salir huyendo, él se quedaba ahí con los hermanos. A él no lo perseguían. Entonces, como a ti no te persiguen, tú te quedas aquí, tú te quedas enseñando a los hermanos. Enséñale lo que has aprendido de mí, lo que viste, lo que habéis oído y aprendido. Dice en otra escritura, la palabra de Dios, que es lo que debemos enseñar. Lo que hemos oído y que hemos aprendido. Eso es lo que debemos enseñar. Entonces, por eso dice que como padre a hijo ha servido, y ha servido conmigo en el Evangelio. En el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, Pablo pensaba que él podía, de alguna manera a lo mejor, salir libre de su encarcelamiento.
Todavía él necesitaba la ayuda de Timoteo, por eso dice así que espero enviaros luego, no de inmediato, no al tiro, como decimos aquí en Chile. Me acuerdo cuando tuvimos la campaña con el hermano Garilí, el americano, que era muy perspicaz, muy inteligente, ¿no sé? El pastor evangelista Garilí, y conversando conmigo, siempre nosotros nos escuchábamos y decíamos, ya voy al tiro, pastor, voy al tiro. Y él le llamó la atención y dijo, ¿qué significa el tiro? Entonces yo tuve que explicarle que acá en Chile el tiro es un balazo, o sea que hay que ir rápido, vamos al tiro. Igual que le llamó la atención cuando cantamos, fue allí por fe, do vi a Jesús. ¿Qué es lo que es do? Como él, el americano, lo asociaba con la nota do, estos hermanitos están cantando cualquier cosa. No, le digo yo, como mi esposa me ha enseñado algo de inglés, decía, no, son como los apóstrofes americanos, se le agrega una palabra para decir otra. Este do es como decir, fue allí por fe, donde yo vi a Jesús. Lo mismo, do vi a Jesús. Como era inteligente, entendió al tiro. Al tiro. Ahí se me salió al tiro, lo tenemos tan inserto en nuestro lenguaje, nuestro castellano chilense. Así que luego que yo vea cómo van mis asuntos. Así que no lo enviaba de inmediato, sino que luego que el apóstol Pablo tenía fe de que sus asuntos iban a salir bien, y entonces ahí enviaría a Timoteo. Entonces, sin embargo, Timoteo era precisamente esa clase de siervo dispuesto, confiable, gozoso para Pablo, hermano, en su servicio en la obra de Jesucristo. Él estaba dispuesto a darlo todo según el parecer de su amado amigo y apóstol. Que cuesta encontrar este tipo de gente en la iglesia, lo que hablábamos con los pastores. Gente que permanezca, gente que sean verdaderos cristianos maduros, no niños espirituales. Niños espirituales. Por eso a veces cuando les contaban antes de la pregunta, ¿pero a quién enviamos? Decía el pastor anciano, ¿no? Muéstrame uno. Y no había ninguno, por favor. Al menos de esos antiguos que yo conocí no hay ninguno. Todos detenidos, todos con las mañas, con enojos, con ira. No, las cosas no se hacen como yo quiero. Siempre pensando que las cosas de la iglesia se van a hacer como ellos quieren. Y las cosas en la iglesia, al menos en esta iglesia, hermano, se van a hacer como Dios dice en su palabra. En otra iglesia no es así, en otra iglesia el pastor no manda, es sencillamente un títere, manda la junta directiva de la iglesia. Es así. Yo conocí a un pastor que vino aquí a una iglesia de Valdivia y como era bien, el hombre era valiente y llegó y se impuso, pero le hicieron la guerra, lo quisieron sacar como 4 veces. Esas iglesias que se juntaba la junta directiva y reclamaban la planilla central, de no, este pastor no nos gusta porque está predicando cosas que no nos incomoda, mándenos otro pastor. Y él dijo no. Le mandaron uno, le mandaron otro, que era una iglesia media complicadita. Hasta que al final la junta directiva dijo no, se quedan con ese, a ese se lo aguanta. Y el pastor era, así que tuvieron que aguantarlo. Y el que estuvo más en esa iglesia, y tuvo casi 20 años, no sé cuánto estaría. Más o menos cada 5 años los iban cambiando. Él se quedó ahí. Como decía un evangelista, en esta iglesia, decía predicando, un evangelista famoso mundial, una iglesia muy conocida, en esta iglesia nunca vamos a tener una sesión de junta directiva para saber lo que hay que hacer. Nosotros vamos a escuchar lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Si está alguno enfermo, ¿qué dice? Si está alguno triste, si está alguno desconsolado, ¿qué dice? Hágale una fiestecita con globos de cumpleaños para que se anime. ¿Dice eso? No, si hay alguno entre ustedes que se siente cansado, se siente agotado, está un poco débil en la fe, afligido, ¿qué dice? Haga oración. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. ¿Dice así la Biblia? Eso vamos a seguir haciendo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él nunca dejó de pensar, hermano, que él podía ir personalmente el apóstol Pablo a ver a los filipenses. Sin embargo, confiaba absolutamente en Timoteo. Timoteo era un hombre, hermano, como cualquiera de nosotros, sino la Biblia dice que Elías, el gran profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. Pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Eso muestra que las obras del Señor, hermano, la gloria son para el Señor, no somos nosotros. Timoteo tenía flaquezas personales como cualquiera de nosotros.
A pesar de su llamado, hermano, divino y sus dones espirituales, que sin ninguna duda las tenía en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Al parecer tuvo algunas debilidades en la fe algún tiempo Timoteo, dudó. Imagínense todo el trabajo, toda la persecución con el apóstol Pablo tiene que haberle hecho pensar. Al parecer carecía de confianza en sí mismo debido a su juventud. Por eso en 1 Timoteo 4:12 le dice el apóstol, lo alienta, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Te has fijado la envidia? Yo lo he visto esto, ¿eh? No aquí, por supuesto, estas cosas aquí nunca pasan. En otras iglesias sí, aquí no. Pero cuando hay de repente el pastor pone a algún hermano joven, lo ve con ánimo y un prospecto que puede ayudar, y ligerito empiezan los viejos. Mira el cabro ese que tiene el pastor. Y ahora ya se embarazó con el cabro. Nosotros estamos aquí años y no se nos reconocen nada. Ahí está el cabro. El cabro joven. Les molesta, les da envidia. ¿Me entiendes? Seguramente decían de Timoteo, ahí anda ese, no escapé. Ustedes saben que le hacían la guerra al apóstol Pablo. Así que sin ninguna duda los detractores de Pablo, las críticas también llegaban a Timoteo. Y ahí anda con el Timoteo ese, con el cabro ese, anda para arriba. ¿Y qué le haría a ese cabro? Más encima del papá es griego, ni siquiera es judío de cepa. Tiene mamá judía, no, pero el papá es griego. Y no soy, hay otros hermanos en la iglesia que son hijos de padres judíos y que son respetados, eso deberían estar ahí. No el Timoteo. Pero no le llegaban ni a los talones a Timoteo, los que hablaban. Entonces, debe haber tenido sus problemas Timoteo, por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ese ejemplo de los creyentes, y Timoteo efectivamente fue creyente. Era tentado por pasiones juveniles. En la segunda carta a él el apóstol advierte, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye, le dice a Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sin ninguna duda, Timoteo era un joven, necesitaba una esposa, tuvo sus necesidades también humanas, y a veces ahí se aprovecha el diablo. Y empiezan a aparecer de repente personas que no son las adecuadas, ¿no? Entonces el apóstol aconsejaba, huye mejor de las pasiones juveniles, ¿no? Parece que Timoteo se encontraba en ese momento en un decaimiento en su vida personal y ministerio, cuando el apóstol le dice estas cosas. Había experimentado victoria, derrota, satisfacción, desilusión, felicidad, tristeza. Sin embargo, una de las características de Timoteo que atendió el consejo del apóstol. Y eso es lo bueno. Por eso Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, aleluya. ¿Tienes algún ministerio que Dios te ha dado, hermano? ¿Te habrá dado el Señor a ti algún ministerio? Nadie se atreve a decir que sí. Yo creo que sí, hermano. No hay ninguno que no sea que Dios no le haya dado un don en la iglesia. Ni uno solo, ni uno solo. A lo mejor vemos hermanitos por años que los vemos, están 20, 30 años, fieles, así, nunca subió al púlpito. Porque hay que decirlo, a lo mejor no tienen la capacidad, ¿me entiendes? Pero no nos damos cuenta de que hay un detalle en ellos. Decimos 20, 30 años y ahí están. No han fallado nunca un culto, solo cuando están enfermos, ahí están. Ahí están apoyando. A lo mejor nunca suben al púlpito, pero en cada púlpito el hermano pone su ofrenda, por ejemplo. Y nadie se da cuenta. ¿Ah? ¿Y con qué se paga la luz de la iglesia? ¿Con qué se paga el agua de la iglesia? Con lo que nosotros damos. Y ahí están los hermanitos fieles. ¿Me entiendes? Yo soy un poco complicado para predicar porque digo estas cosas que a lo mejor otros no se atreven a decir. Y a lo mejor otros que aparecen una vez al año no han dado nunca ofrenda. Pero el hermanito ese que no sube nunca al púlpito está siempre. Un ministerio de sostener la obra. Pareciera que no tiene importancia, pero arriba el Señor, que es justo,
va a pagar a cada uno, dice la Biblia, conforme a su obra. Aleluya. Aleluya. Son hermanitos que no buscan lugar ni nada, pero están ahí. Pasan los años y el pastor los tiene ahí. Timoteo no era como el rayo de luz que aparece y se desaparece después, no. Timoteo fue un hombre como cualquiera de nosotros, hermano, con sus problemas, pero fiel al Señor. Qué bueno que en la obra haya este tipo de hombre. Amén. Oremos para que el Señor traiga a esta iglesia este tipo de personas, personas que ayuden. No son ninguna iglesia, no hay ningún pastor que diga, yo soy bendecido, tengo 100 de esto, tengo la iglesia tranquila. No, son poquitos. 2, 3 a lo mucho. Que el Señor nos ayude con esta enseñanza, que toque nuestro corazón. A los que escuchan aquí en este templo y a los que escuchan también en la radio. Ayuden en sus iglesias, no critiquen, no sean instrumentos usados por el diablo para hacer daño, porque todo eso también el Señor lo toma en cuenta. Ayude a su pastor, ore por él, vaya a la iglesia, colabore en todo lo que pueda, que piense que lo está haciendo para el Señor. Para el Señor. Que Dios le bendiga. Amén.